Elena Herrera llevaba exactamente 11 segundos contemplando la posibilidad de lanzar un diccionario de francés a la cabeza de don Alejandro de Mendoza. No uno cualquiera, el Larousse de 1200 páginas que descansaba sobre el escritorio de caoba, lo suficientemente pesado como para noquear a un toro bravo y, con suerte, para meter algo de sentido común en el cráneo más duro de toda Andalucía. «Je m'appelle», repitió él por cuarta vez, esta vez sonando como si tuviera una aceituna atorada en la tráquea, y Elena cerró los ojos buscando una paciencia que se le escapaba como agua entre los dedos. Así que ahí estaba ella, 25 años, soltera, sin dote considerable, sentada en la biblioteca más espectacular que había visto en su vida, intentando enseñarle francés al hombre más arrogante y, para castigo divino, más devastadoramente atractivo de toda Sevilla. Un hombre que masacraba la pronunciación francesa con el mismo entusiasmo con el que aparentemente masacraba los nervios de cualquier mujer que se cruzara en su camino. ¿Cómo había llegado a esta situación? Ah, sí, por culpa de una carta absolutamente irritante. Apenas el día anterior, la tiza crujía contra la pizarra mientras Elena escribía conjugaciones francesas con su letra impecable en la modesta academia para señoritas de la calle Sierpes, donde enseñaba francés, inglés e italiano a las hijas de comerciantes sevillanos que aspiraban a casar bien. Era su mundo entero, pequeño, predecible, seguro, y Elena lo habitaba con la resignación tranquila de quien sabe exactamente cuál es su lugar. «Mademoiselle Herrera, ¿es cierto que los franceses comen caracoles?», preguntó la pequeña Beatriz Sánchez, arrugando la nariz con genuino asco. «Escargots, querida. Y sí, los preparan con mantequilla, ajo y perejil. Bastante deliciosos, de hecho». Las alumnas protestaron al unísono con exclamaciones de repulsión que habrían hecho sonreír a Elena si la directora, doña Remedios, no hubiera aparecido en ese preciso momento en el umbral de la puerta con expresión de quien acababa de presenciar el segundo advenimiento. «Señorita Herrera, necesito verla en mi despacho inmediatamente». El tono no admitía réplica. Elena dejó la tiza, alisó su vestido gris, el mismo que había remendado 3 veces en los codos porque su salario no daba para uno nuevo, y siguió a la directora por el angosto pasillo de la academia. «Siéntese», ordenó doña Remedios una vez dentro del despacho, señalando la silla de madera que crujía de manera inquietante. La mujer rodeó su escritorio con la pompa de una reina a punto de conceder audiencia. «Ha llegado una carta para usted, del mismísimo don Alejandro de Mendoza». Elena parpadeó. Todos en Sevilla conocían ese nombre. Las tierras Mendoza se extendían por kilómetros de viñedos y olivares, produciendo los mejores vinos y aceites de toda Andalucía. Don Alejandro de Mendoza era, según los rumores que circulaban como pólvora en los mercados y las tertulias de abanico, un hombre de 35 años que había heredado el imperio agrícola de su padre y lo había triplicado en una década con mano de hierro y astucia de zorro. También era notoriamente soltero, lo cual provocaba que las madres con hijas casaderas prácticamente babosearan cada vez que su carruaje cruzaba la ciudad, empujando a sus pobres hijas hacia las ventanas como mercancía en un escaparate. Pero lo que más se susurraba, siempre entre risitas nerviosas y miradas cómplices, era otra cosa. Decían que don Alejandro tenía el tipo de presencia que hacía que las mujeres olvidaran sus propios nombres, que montaba a caballo como si hubiera nacido en la silla de montar, que su voz, grave y envolvente como el vino tinto de sus propias bodegas, había causado más de un desmayo conveniente en los salones sevillanos, y que sus ojos, oscuros, penetrantes, imposibles de ignorar, podían hacer que una mujer sensata cometiera toda clase de insensateces. Elena, por supuesto, consideraba todo aquello una exageración colectiva. Los hombres ricos siempre parecían más atractivos de lo que realmente eran. Era un efecto óptico causado por el brillo del dinero. Una carta para mí, al parecer precisa de una profesora de idiomas, francés e inglés específicamente. Doña Remedios deslizó el sobre lacrado sobre el escritorio. El sello de cera ostentaba el escudo de armas Mendoza. Un león rampante sosteniendo una rama de olivo, porque evidentemente ni siquiera el sello de la familia podía ser modesto. «Está dispuesto a pagar
una cantidad considerable por lecciones privadas. Elena abrió el sobre. La caligrafía era firme, masculina, sin florituras innecesarias. Señorita Herrera, he sido informado de que usted es la profesora de idiomas más competente de Sevilla. Requiero aprender francés e inglés con fluidez conversacional en 3 meses para negociar contratos de exportación en París y Londres. Presentarse mañana a las 3 de la tarde en el Solar Mendoza. Mi mayordomo la estará esperando. Don Alejandro de Mendoza. No había pregunta. No había ¿estaría usted disponible? ¿O le interesaría considerar? Era una orden pura y simple del tipo que un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos daría. Como si Elena fuera un mueble que se podía mandar a recoger. «¡Qué hombre más arrogante!», murmuró Elena doblando la carta con la misma delicadeza con la que habría doblado una multa. «Arrogante». Doña Remedios casi se atraganta con su propia saliva. «Es don Alejandro de Mendoza. ¿Tiene idea de lo que significa que la haya elegido a usted? La reputación de esta academia se elevará considerablemente. Me eligió porque soy la más barata disponible», replicó Elena con pragmatismo cortante. «Los profesores establecidos cobran fortunas por lecciones privadas a la nobleza. Yo soy competente, pero lo suficientemente necesitada como para aceptar lo que él ofrezca. No es un halago, doña Remedios. Es aritmética. Jovencita, debería sentirse honrada. Me siento práctica, doña Remedios, y curiosa». Elena se levantó, alisando su falda con un gesto que ya era casi un tic nervioso. «Veamos qué tan imposible es este gran señor de los olivares». Al día siguiente, a las 3 en punto, porque Elena Herrera llegaba puntual hasta su propio funeral, si algún día se daba el caso, se encontraba frente a las imponentes puertas de hierro forjado del Solar Mendoza. La propiedad era exactamente lo que esperaba, y al mismo tiempo, obscenamente más. Una mansión de 3 plantas de estilo mudéjar que se desplegaba como un abanico de piedra y mármol, con patios de naranjos cuyo perfume se sentía desde la calle, fuentes de azulejos andaluces que cantaban con el murmullo del agua y suficiente mármol blanco como para construir una catedral pequeña o una tumba faraónica, dependiendo de cuán generosa se sintiera Elena con sus comparaciones. Un mayordomo, impecablemente vestido con ese aire de superioridad que solo los sirvientes de las grandes casas podían dominar, como si ser empleado de los ricos fuera un título nobiliario en sí mismo, la condujo a través de corredores decorados con tapices flamencos hasta una biblioteca que hizo que Elena contuviera el aliento. Y aquí es donde su armadura de cinismo se agrietó, porque Elena Herrera podía resistir muchas cosas: hombres arrogantes, salarios miserables, vestidos remendados, el desprecio de la buena sociedad, pero no podía resistir los libros. Libros, desde el suelo hasta el techo, estanterías de nogal oscuro que trepaban hasta perderse en las sombras del artesonado, volúmenes en español, latín, italiano, francés, inglés, alemán. Primeras ediciones con lomos dorados, encuadernaciones en cuero que olían a historia y a promesas, atlas con mapas de mundos que Elena solo conocía a través de las palabras de otros. Había más conocimiento en esta habitación que en toda la academia donde ella enseñaba, y probablemente valían más que todo lo que Elena había poseído, poseía y poseería en su vida entera. «La señorita Herrera», anunció el mayordomo con esa voz plana que sugería que había anunciado a personas mucho más importantes. Elena apenas lo escuchó, girando lentamente sobre sus talones para absorber la magnificencia de aquel templo del conocimiento, los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos, en una expresión que habría hecho reír a sus alumnas si la hubieran visto. No notó al hombre junto a la ventana hasta que él habló. «Veo que aprecia los libros, señorita Herrera. Eso es prometedor». La voz la hizo girar en seco, grave, con una cadencia pausada que sugería que cada palabra era elegida con la misma precisión con la que un relojero elige sus engranajes. Y ahí estaba él. Don Alejandro de Mendoza era, bueno, las comadres del mercado no habían exagerado. Si acaso se habían quedado tristemente cortas. Alto, fácilmente pasaba del 1,85 m, con hombros anchos que llenaban la chaqueta de terciopelo verde oscuro como si hubiera sido cosida directamente sobre su cuerpo. Los pantalones ajustados dejaban poco a la imaginación, ciñéndose a unos muslos que claramente pasaban horas sobre un caballo,
y las botas de montar, gastadas en los sitios correctos, brillantes donde debían, sugerían que había llegado recientemente de inspeccionar sus tierras. El cabello negro, espeso y ligeramente rebelde, caía sobre la frente con ese desorden calculado que solo los hombres verdaderamente atractivos podían permitirse. La mandíbula, cuadrada y perfectamente rasurada, parecía cincelada por un escultor particularmente inspirado. Y los ojos, Dios santo, los ojos, eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, pero cuando la luz del ventanal los tocaba, revelaban profundidades de ámbar y miel que habrían hecho suspirar a una estatua. Y había algo en su postura, la manera en que ocupaba el espacio, apoyado contra el marco de la ventana con los brazos cruzados y una ceja ligeramente arqueada, como un depredador consciente de su poder que encuentra divertido observar a su presa, que hacía que el aire de la biblioteca se volviera más denso, más caliente, más difícil de respirar. Elena sintió que algo en su pecho hacía un movimiento traicionero, algo parecido a un vuelco, o quizás a una pequeña explosión interna. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia tanto como yo disfruto contártela, te pido un pequeño favor que significa muchísimo para este canal. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Y si conoces a alguien que ame las historias de amor tanto como nosotras, compártelo. Es gracias a ti que podemos seguir creando estas historias. Ahora sí, volvamos con Elena y ese hombre imposible que acaba de ponerle el mundo de cabeza. Lo aplastó inmediatamente con la eficiencia de quien lleva años practicando el autocontrol. Era un hombre guapo, nada más. Sevilla estaba llena de hombres guapos. Bueno, quizás no tan guapos, ni tan altos, ni con esa mandíbula, ni con esos ojos que parecían capaces de... Basta. Don Alejandro. Elena hizo una pequeña reverencia, recordándose con firmeza que era una profesora contratada, no una debutante deslumbrada. Su carta fue directa. No tengo tiempo para rodeos floridos, señorita Herrera. Se acercó con pasos medidos, cada movimiento controlado y deliberado, como un felino que sabe exactamente cuánto espacio necesita para resultar intimidante. Necesito aprender francés e inglés en 3 meses. ¿Es usted capaz o estoy perdiendo el tiempo? La altanería en su tono, ese desdén casual de quien está acostumbrado a que el mundo se incline a su paso, hizo que algo se encendiera en el pecho de Elena. No calor, irritación, pura, gloriosa irritación. Había lidiado con hombres arrogantes toda su vida, profesores en la universidad que pensaban que las mujeres no debían estudiar idiomas, comerciantes que intentaban pagarle menos por ser mujer, pretendientes que asumían que debería estar agradecida por cualquier migaja de atención masculina. Levantó la barbilla y lo miró directamente a esos ojos oscuros e intimidantes. Eso depende enteramente de usted, don Alejandro. Yo puedo enseñar, pero si usted es de esos alumnos que creen que el dinero compra competencia sin esfuerzo, entonces ambos estaremos perdiendo el tiempo. El silencio que siguió fue tan pesado que Elena casi pudo sentirlo presionar contra su piel. El mayordomo, que aún no había salido, emitió un sonido ahogado de horror, como si acabara de presenciar a alguien escupir en la cara de un rey. Nadie, absolutamente nadie, hablaba así a don Alejandro de Mendoza. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Los labios de Alejandro se curvaron. No era exactamente una sonrisa, más bien un gesto de diversión contenida, como si hubiera esperado un gatito y hubiera encontrado una gata montesa. Pero sus ojos brillaron con algo que podría ser respeto, o quizás diversión, o quizás, y esto era lo verdaderamente peligroso, interés. Bien, dijo simplemente, empecemos. Y así fue como Elena terminó exactamente donde la encontramos al principio de esta historia, sentada frente al hombre más exasperante de Andalucía, contemplando el peso del Larousse y calculando la distancia hasta su cabeza, porque la primera lección fue un desastre absoluto. No porque Elena no supiera enseñar, llevaba 5 años perfeccionando su método, sino porque don Alejandro de Mendoza era sin lugar a dudas el peor estudiante que había tenido en su vida. «Je m'appelle Alejandro», intentó él, masacrando completamente la pronunciación con su marcado acento andaluz. «No, don Alejandro, la R francesa,
No se pronuncia como si estuviera arreando ganado. Es suave, desde la garganta. Je m'appelle, repitió, esta vez sonando como si tuviera una aceituna atorada en la tráquea. Dios mío, murmuró Elena, llevándose una mano a la sien. ¿Cómo es posible que un hombre que maneja negociaciones comerciales con media Europa no pueda pronunciar su propio nombre en francés? Porque escribo en inglés o uso traductores, respondió él con irritación evidente. Y ahora, gracias a ciertos contratos que requieren negociaciones presenciales, necesito hacerlo yo mismo. Entonces preste atención. El problema está en la posición de su lengua. Está tratando el francés como si fuera español con acento extraño. Necesita reaprender a usar los músculos de la boca. Sin pensar, algo que más tarde reconocería como su primer gran error profesional, Elena se acercó demasiado cerca y tocó ligeramente su mandíbula para demostrar el movimiento correcto. El músculo bajo sus dedos se contrajo inmediatamente. La barba perfectamente recortada raspó las yemas de sus dedos. El calor de su piel atravesó los guantes finos de Elena como si no existieran. Disculpe, retrocedió, las mejillas ardiendo. No debería haberle tocado sin permiso. Hágalo bien o no lo haga, señorita Herrera. La voz de Alejandro había bajado una octava completa. Si va a enseñarme, sea eficiente. No me interesan las delicadezas sociales cuando hay trabajo que hacer. Elena tragó saliva sintiendo que la temperatura de la biblioteca había subido varios grados. Como ordené. El resto de la lección transcurrió con Elena conscientemente manteniéndose a una distancia segura, aunque cada vez que necesitaba señalar algo en el libro de gramática francesa sobre el escritorio, sus manos se rozaban accidentalmente. Cada maldita vez. Para cuando el reloj dio las 5, Elena estaba tan tensa como la cuerda de un violín. Suficiente por hoy, declaró Alejandro, cerrando el libro con más fuerza de la necesaria. Mañana a la misma hora. Don Alejandro, debo señalar que para aprender 2 idiomas en 3 meses, necesitaremos lecciones diarias de al menos 2 horas. Entonces, serán 2 horas diarias, a partir de mañana, de 3 a 5 de la tarde. Mi cochero la traerá desde la academia y la llevará de regreso. No es necesario, puedo caminar. ¿Y que llegue empapada si llueve? ¿O acosada por borrachos en las calles al anochecer? La miró con esa intensidad desconcertante. Mientras esté bajo mi contrato, es mi responsabilidad que llegue segura. No era una oferta, era una vez más una orden, y algo en la manera en que lo dijo, con ese tono protector que no invitaba a discusión, hizo que el estómago de Elena diera un vuelco traicionero. Como guste, don Alejandro. Una semana después, Elena ya había establecido una rutina. El cochero Mendoza, un hombre llamado Rodrigo que era sorprendentemente conversador, la recogía de la academia. 40 minutos en un carruaje más lujoso que su habitación alquilada en una pensión de la calle Feria. 2 horas de lecciones donde la tensión era tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. Y luego el regreso, con su mente dando vueltas sobre cada mirada, cada roce, cada palabra que don Alejandro había pronunciado. Porque ahí residía el problema. El hombre era imposible de ignorar, no solo por su apariencia, aunque Elena no era inmune al efecto que causaba verlo inclinado sobre los libros, la luz del atardecer filtrándose por los ventanales y acariciando su perfil aristocrático. Era su inteligencia la que la desarmaba. Debajo de la arrogancia había una mente astuta, capaz de captar conceptos complejos con rapidez asombrosa cuando decidía concentrarse. Que había un sentido del humor seco que aparecía en los momentos más inesperados. «Le chat est sur la table», leyó él de su cuaderno de ejercicios. «¿Por qué todos los ejemplos en los libros de gramática francesa involucran gatos sobre mesas? ¿Es un fetiche nacional?» Elena no pudo contener la risa. Es la frase más tradicional para enseñar estructuras básicas. Absurdo. Nadie en una negociación dirá, «El gato está sobre la mesa. Enséñeme algo útil. ¿Cuánto cuesta una barrica de vino tinto de Burdeos?» Y así, las lecciones evolucionaron. Elena abandonó los textos tradicionales y comenzó a crear ejercicios personalizados sobre comercio, agricultura, términos legales. Alejandro respondió aplicándose con una dedicación que bordeaba la obsesión, llenando cuadernos con vocabulario,
practicando pronunciación hasta que su acento mejoraba notablemente. Pero lo que ninguno mencionaba, lo que flotaba en el aire entre ellos como el aroma de los naranjos del patio, era la atracción cada vez más difícil de ignorar. Pequeñas cosas se volvieron significativas. La manera en que él apartaba el cabello de su frente cuando se concentraba. El perfume de Elena, la banda discreta, que parecía distraerlo completamente. Sus dedos rozándose al pasar páginas. El momento en que sus miradas se encontraban y ambos olvidaban respirar por un segundo entero. Elena se recordaba constantemente su posición. Ella era una profesora asalariada. Él era prácticamente aristocracia terrateniente. Había un abismo social entre ellos, tan ancho como el Guadalquivir. Pero Dios, cómo deseaba cruzarlo. Era durante la tercera semana cuando la compostura de ambos finalmente empezó a resquebrajarse. Alejandro estaba practicando inglés, leyendo un contrato comercial que Elena había conseguido de un importador británico. Pronunciaba sorprendentemente bien, su voz grave envolviendo las palabras extranjeras con esa cadencia que hacía que el vello de la nuca de Elena se erizara. Therefore, the aforementioned party agrees to... Hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Qué significa aforementioned? Anteriormente mencionado. Elena se levantó de su silla y rodeó el escritorio para señalar el texto. Se refiere a la cláusula del párrafo anterior donde se inclinó sobre el escritorio, demasiado cerca de él. Podía sentir el calor radiando de su cuerpo, oler la colonia cara, algo amaderado con notas de sándalo que la mareaba ligeramente. Su hombro rozó el de él cuando se estiró para indicar la línea en el documento. Aquí, ¿ve? Su voz sonó ronca incluso a sus propios oídos. Alejandro giró la cabeza, y de repente sus rostros estaban a escasos centímetros. Elena pudo ver que sus ojos no eran completamente negros, sino de un marrón profundo con pequeñas motas doradas cerca de las pupilas. Pudo contar cada pestaña oscura, notar la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Sí, murmuró él, pero no estaba mirando el documento. La estaba mirando a ella, con una intensidad que hizo que las rodillas de Elena temblaran. Veo perfectamente. El mundo se redujo a ese espacio infinitesimal entre ellos. Elena supo que debía retroceder, restablecer la distancia profesional, recordar todas las razones por las cuales esto era una idea terrible. En lugar de eso, se quedó exactamente donde estaba, atrapada en esa mirada oscura como una polilla en una llama. Fue Alejandro quien finalmente se movió, levantándose abruptamente de la silla con tanta fuerza que ésta se deslizó hacia atrás. Se acabó la lección por hoy. Su voz sonaba tensa, controlada. Rodrigo la llevará de regreso. Y antes de que Elena pudiera responder, salió de la biblioteca como si el mismísimo infierno lo persiguiera, dejándola sola, confundida y absolutamente, devastadoramente consciente de que había cruzado una línea invisible y que ambos lo habían sentido. Durante los días siguientes, un baile silencioso y tortuoso se estableció entre Elena y Alejandro. Él llegaba puntual a las lecciones, a veces incluso temprano, pero mantenía una distancia física que bordeaba lo cómico. Si ella se acercaba para corregir su pronunciación, él retrocedía. Si sus manos amenazaban con rozarse al pasar un libro, él lo agarraba desde el otro extremo. Era frustrante y absolutamente fascinante, porque si bien Alejandro había erigido murallas físicas entre ellos, sus miradas contaban otra historia completamente diferente. La manera en que sus ojos se demoraban en el perfil de Elena cuando ella escribía en la pizarra, cómo su mandíbula se tensaba cuando ella reía ante algún error particularmente divertido, el modo en que su voz se volvía más grave, casi aterciopelada cuando leía textos en francés. «Votre robe est très belle aujourd'hui», leyó Alejandro de un ejercicio de conversación básica, sus ojos encontrando los de Elena por encima del libro. «Su vestido es muy bonito hoy». Elena sintió el calor subir por su cuello. Era el mismo vestido gris remendado de siempre, pero la manera en que él lo había dicho, con esa intensidad oscura en la mirada, hizo que se sintiera como si llevara sedas parisinas. «Es solo un ejercicio de gramática, don Alejandro», respondió, tratando de sonar profesional. «No requiere convicción emocional». «¿No?», se reclinó en la silla
estudiándola con esa expresión que la hacía sentir como si pudiera leer cada pensamiento inadecuado que cruzaba su mente. Entonces lo he entendido mal. Pensé que un buen alumno debía aplicar lo aprendido a situaciones reales. Las situaciones reales en París no incluirán halagos a su profesora de español. Española, la corrigió con una sonrisa apenas perceptible. Y tiene razón. Los halagos en París serán para otras personas. Algo desagradable se retorció en el estómago de Elena ante esas palabras. La idea de Alejandro en París, encantando a sofisticadas francesas con su recién adquirida fluidez, le resultaba sorprendentemente molesta. Entonces será mejor que perfeccionemos su acento, dijo con más brusquedad de la pretendida, porque las parisinas son exigentes y no toleran chapuzas. Alejandro entrecerró los ojos, captando el cambio en su tono. ¿Está celosa, señorita Herrera? Estoy siendo profesional, replicó, girándose hacia la pizarra para que no viera sus mejillas arder, y preocupándome por mi reputación como profesora. Si mis alumnos hacen el ridículo en sociedad, refleja mal en mi enseñanza. El sonido era escéptico, divertido y provocador a partes iguales. Elena respiró profundo, contando hasta 10 en francés, luego en inglés, luego en italiano para mayor seguridad. Cuando se volvió, Alejandro la observaba con una expresión que solo podía describirse como satisfacción masculina. Era insoportable, absolutamente insoportable, y ella estaba perdidamente, desastrosamente atraída hacia él. El progreso de Alejandro era notable. Para la cuarta semana, sostenía conversaciones completas en francés con apenas tropiezos ocasionales. Su inglés era más irregular. La pronunciación británica le resultaba particularmente complicada, pero incluso ahí había mejorado exponencialmente. «Es usted un estudiante mucho mejor de lo que pretende ser», observó Elena una tarde, revisando sus ejercicios escritos. La caligrafía era firme y clara, los errores mínimos. Si hubiera aplicado esta dedicación desde el principio, ya dominaría ambos idiomas. Tenía otras prioridades antes, respondió Alejandro, y había algo en su voz que hizo que Elena levantara la vista del cuaderno. La estaba mirando con esa intensidad que ahora reconocía, la que hacía que el aire entre ellos se espesara y cada respiración se sintiera deliberada. «¿Y ahora?», preguntó Elena, aunque una parte sensata de su cerebro le gritaba que no lo hiciera. Ahora, Alejandro se levantó, rodeando el escritorio con pasos medidos. Elena se obligó a permanecer sentada, a no retroceder, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Ahora tengo motivación para venir a estas lecciones que trascienden los negocios comerciales». Se detuvo justo frente a ella. Elena tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, consciente de cuán pequeña era en comparación, cuán fácil sería para él. Un golpe seco en la puerta los separó como un disparo. «¿Don Alejandro?». La voz del mayordomo sonaba tensa. «Tiene visita. Doña Victoria de Domínguez insiste en verle». La expresión de Alejandro cambió instantáneamente. La intensidad se transformó en irritación, la postura relajada en rigidez. «Maldición», murmuró entre dientes. «Dile que estoy ocupado». «Lo intenté, señor. Ella ya está en el salón principal, con su tía, doña Margarita». Elena conocía esos nombres. Toda Sevilla los conocía. Los Domínguez eran terratenientes casi tan poderosos como los Mendoza, con viñedos extensos en Jerez. Victoria de Domínguez era una viuda joven. Su marido había muerto 3 años atrás en un accidente de casa, y notoriamente hermosa. También era, según los rumores que Elena había escuchado en los mercados, la pretendiente no oficial de Alejandro Mendoza. «Debería ir», dijo Elena, levantándose y alisando su falda. «La lección ha terminado de todas formas». «No ha terminado», la contradijo Alejandro. «Aún quedan 20 minutos. Don Alejandro tiene visitas. Sería de mala educación». «No me importa». La tomó del brazo, un toque firme pero no doloroso, sus dedos quemando incluso a través de la tela del vestido. Elena. Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin el formal «señorita Herrera». Sonaba diferente en su voz, íntimo, como una caricia. «Alejandro, si no sales ahora, vendré a buscarte yo misma». La voz de mujer que resonó desde el pasillo era clara, musical
y con la confianza de quien estaba acostumbrada a ser obedecida. Y no creo que quieras que encuentre qué te tiene tan ocupado. El tono insinuante en la última palabra fue como un balde de agua helada. Elena se liberó del agarre de Alejandro, la realidad estrellándose contra ella con fuerza brutal. Era una empleada. Él era don Alejandro de Mendoza. Y acababa de llegar la mujer que todo Sevilla esperaba que se convirtiera en la señora de esta casa. «Vaya», dijo Elena, manteniendo la voz firme, «no querrá crear un escándalo». Elena, «Hasta mañana, don Alejandro, a la hora de siempre». Salió de la biblioteca antes de que él pudiera detenerla nuevamente, antes de que pudiera ver la humillación arder en sus mejillas. El mayordomo esperaba en el pasillo, con expresión incómoda. «Rodrigo la llevará por la puerta trasera, señorita», susurró. «Para evitar reencuentros innecesarios, por supuesto. La puerta trasera, donde los sirvientes y empleados de poca monta debían salir para no contaminar con su presencia los espacios de la gente importante». Elena asintió, tragándose el orgullo. Siguió al mayordomo por corredores de servicio que nunca había visto, consciente del murmullo de voces femeninas que venía del salón principal. Una risa cristalina, probablemente de doña Victoria, resonó como campanas. En el carruaje de regreso, Elena apoyó la cabeza contra la ventana y se permitió un momento de debilidad. Se había permitido soñar. ¡Qué tonta! ¡Qué absolutamente ingenua! Alejandro Mendoza nunca sería suyo, y ella necesitaba grabarse eso en el corazón antes de que fuera demasiado tarde. Aunque sospechaba que tal vez ya lo era, Elena llegó a la lección del día siguiente determinada a restablecer límites profesionales. Había pasado toda la noche convenciéndose de que lo sucedido, esos momentos cargados de tensión, las miradas, el casi contacto, habían sido producto de su imaginación. Alejandro Mendoza era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería y probablemente ni siquiera se había dado cuenta de cómo sus atenciones podían malinterpretarse. Pero cuando entró en la biblioteca, la determinación se tambaleó. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, pero no solo. Victoria de Domínguez estaba con él, una visión en tafetán verde esmeralda que probablemente había costado más que el salario anual de Elena. Era hermosa de ese modo clásico español, piel de porcelana, cabello negro azabache recogido en un elaborado peinado, ojos almendrados que evaluaban todo con inteligencia afilada. Y la manera en que tocaba el brazo de Alejandro mientras hablaba, con familiaridad íntima, dejaba claro que su relación iba mucho más allá de simples vecinos terratenientes. «Oh», Elena se detuvo en el umbral. «Disculpe, no sabía que...» «Señorita Herrera». Alejandro dio un paso atrás, alejándose del contacto de Victoria. Su expresión era tensa, puntual como siempre. «¿Señorita Herrera?» Victoria la evaluó de arriba abajo con una mirada que parecía catalogar y descartar simultáneamente. «Ah, la profesora de idiomas. ¡Qué pintoresco!». El tono hizo que cada músculo del cuerpo de Elena se tensara. Conocía ese tipo de desprecio. Lo había enfrentado toda su vida de parte de las clases altas que consideraban que las mujeres educadas, pero sin fortuna, eran poco más que sirvientes con pretensiones. «Doña Victoria». Elena hizo una reverencia mínima, lo justo para ser educada. «No quiero interrumpir, puedo regresar más tarde». «Nonsense», dijo Victoria, aunque el brillo en sus ojos sugería que le encantaría que Elena se fuera. «Alejandro me ha hablado tanto de sus progresos. Estoy fascinada. ¿De verdad puede enseñarle francés en solo 3 meses? Suena casi imposible». El énfasis en imposible fue deliberado. Elena levantó la barbilla. «Don Alejandro es un estudiante dedicado. Con el esfuerzo adecuado, cualquiera puede aprender». «¿Cualquiera?». Victoria soltó una risa musical. «¡Qué democrático! Aunque supongo que alguien de su posición debe creer en esas cosas, la meritocracia y todo eso». «Victoria», la voz de Alejandro fue cortante. «Tengo una lección programada, si me disculpas». «Por supuesto». Victoria se acercó, besando su mejilla con familiaridad posesiva, que hizo que algo doloroso se retorciera en el pecho de Elena. «Pero recuerda, querido, la cena de esta noche. Papá espera discutir la fusión de nuestras tierras en Jerez. Será beneficioso para ambas familias». No había sutileza en esas palabras. Era una declaración clara.
Este hombre está comprometido, pequeña profesora. No te hagas ilusiones. Victoria salió con un susurro de sedas caras, dejando un rastro de perfume francés que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Elena. El silencio que siguió fue denso, incómodo. No tenía que quedarse, dijo Elena finalmente, abriendo su maletín y sacando los libros con movimientos mecánicos. Si tiene compromisos sociales, no tengo compromisos. Alejandro cerró la puerta de la biblioteca con más fuerza de la necesaria. Victoria asume cosas que no son ciertas. No es asunto mío, don Alejandro. ¿Don Alejandro? Repitió y había frustración en su voz. Ayer era Alejandro a secas. Ayer olvidé mi lugar, respondió Elena, manteniendo los ojos en los libros. No volverá a suceder. ¿Tu lugar? En 3 zancadas estaba frente a ella, invadiendo su espacio de una manera que hacía imposible pensar claramente. ¿Y cuál es tu lugar, Elena? Encogerte cada vez que alguien como Victoria te recuerda que eres una profesora asalariada. Es lo que soy. Las palabras salieron más cortantes de lo pretendido, y a diferencia de algunas personas, no finjo ser otra cosa. Ahora, si realmente quiere aprender francés en lugar de discutir filosofía social, sugiero que empecemos con los verbos irregulares en tiempo futuro. Alejandro la estudió por un largo momento, sus ojos oscuros imposibles de leer. Luego, para sorpresa de Elena, soltó una risa baja, casi amarga. Eres la única persona en toda Sevilla que me habla como si fuera un alumno travieso en lugar de lo que sea que todos los demás ven. Soy su profesora. Es literalmente mi trabajo corregirlo. No. Se acercó más y Elena tuvo que obligarse a no retroceder. Eres mucho más que eso y lo sabes, y me aterra que no te des cuenta de cuánto. El corazón de Elena latía tan fuerte que era ensordecedor. Alejandro, me pediste que respetara los límites profesionales, continuó, su voz bajando a ese tono íntimo que la desarmaba completamente. Y lo haré. Pero no me pidas que finja que no pienso en ti cada minuto entre lecciones, que no cuento las horas hasta que vuelvas, que no me vuelvo loco cada vez que Victoria o cualquier otra mujer me toca, porque no son tú. Elena no podía respirar. Esto es, no podemos... Lo sé. Su mano se levantó, casi tocando su mejilla antes de detenerse a centímetros de distancia. Sé todas las razones por las que esto es imposible. Las he enumerado cientos de veces. Pero, Elena... Un golpe en la puerta los interrumpió nuevamente. El mayordomo entró, su expresión tensa. Don Alejandro, su administrador, necesita verlo urgentemente. Hay un problema en las bodegas del norte. Alejandro cerró los ojos, respirando profundo. Dile que espere. Señor, dice que es urgente. Algo sobre la fermentación del vino de este año. Vaya. Elena aprovechó la interrupción para retroceder, poniendo distancia física y emocional entre ellos. Yo retomaré mañana. Es evidente que hoy no es un buen día para lecciones. Elena, espera, pero ella ya estaba saliendo, casi corriendo por los pasillos, su maletín golpeando contra su cadera. Necesitaba aire, espacio, distancia de esos ojos oscuros que la miraban como si fuera algo precioso y aterrador a la vez. En el carruaje de regreso, Elena se permitió llorar, lágrimas silenciosas que empañaban la ventana mientras Sevilla pasaba borrosa. Estaba enamorada de él, completa, irrevocable, desastrosamente enamorada de un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Un hombre que probablemente se casaría con Victoria de Domínguez o alguna otra heredera apropiada, mientras Elena continuaba siendo la profesora que una vez le enseñó francés. Y lo peor de todo era que él parecía sentir lo mismo, lo cual solo hacía todo más doloroso, porque el amor sin futuro posible era la crueldad más exquisita que el destino podía ofrecer. Los días siguientes transcurrieron en una danza incómoda de profesionalismo forzado. Elena llegaba, enseñaba con eficiencia mecánica y se marchaba en cuanto el reloj marcaba las 5. Alejandro la observaba con esa intensidad oscura que hacía que su piel ardiera, pero ninguno mencionaba lo que había quedado suspendido en el aire entre ellos. Era insostenible, y ambos lo sabían. El viernes por la tarde, cuando Elena estaba guardando sus materiales, Alejandro carraspeó. Mañana por la noche hay una cena, comenzó, y Elena notó que sus manos, normalmente tan seguras,
jugueteaban con el borde del libro de gramática francesa. En mi casa. Los Domínguez, los Ruiz Montoya, algunos comerciantes de Jerez. Nada formal, apenas 20 personas. Necesito practicar conversación en francés en un ambiente social antes del viaje a París. Elena levantó la vista, sospechando hacia dónde se dirigía esto. Quiero que vengas, continuó Alejandro, como mi profesora, para observar mi progreso, corregir errores discretamente. Es parte de tu trabajo, después de todo. Don Alejandro, 30 libras esterlinas adicionales, añadió rápidamente, por la noche, y Rodrigo te llevará de vuelta a una hora decente. 30 libras. Era casi lo que ganaba en un mes completo en la academia. Elena cerró los ojos. Sabía que debía negarse. Sabía que exponerse a una cena con Victoria de Domínguez, mirándola con desprecio, con Alejandro probablemente siendo cortés con pretendientes apropiadas, mientras ella permanecía en las sombras como lo que era, una empleada. Sería una tortura exquisita, pero 30 libras podían pagar el alquiler atrasado de su madre en Cádiz, podían comprar medicinas que necesitaba su hermana pequeña, podían... De acuerdo, dijo finalmente, pero solo como observadora profesional. Nada más. Nada más, acordó Alejandro, aunque algo en su mirada sugería que ambos sabían que era mentira. Al día siguiente, Elena se encontró frente a su estrecho armario de pensión, contemplando con desesperación sus 3 vestidos, el gris remendado que usaba para las lecciones, el marrón que usaba para dar clases en la academia, y el azul oscuro que había sido de su madre, tan pasado de moda, que probablemente causaría risas si aparecía con él en una cena de la alta sociedad sevillana. Maldición, murmuró, tocando la tela desgastada del vestido azul. Era el único remotamente apropiado para una cena nocturna, pero las mangas estaban raídas y el dobladillo mostraba señales de haber sido bajado y subido múltiples veces a lo largo de los años. Un golpe en su puerta la sobresaltó. «¿Señorita Elena?» La voz de la señora Pascuala, la dueña de la pensión, sonaba inusualmente animada. «Tiene una entrega». Elena abrió la puerta para encontrar a la mujer sosteniendo una caja grande, el tipo de caja que venía de las modistas caras de la calle Sierpes. «Debe haber un error. Tiene su nombre», insistió la señora Pascuala, prácticamente empujando la caja en sus manos. «Y un sobre». Elena cerró la puerta, dejó la caja en su estrecha cama y abrió el sobre con manos temblorosas. La nota era breve, escrita en esa caligrafía firme que ahora reconocía instantáneamente. Una profesora que representa mi progreso debe verse apropiadamente presentable. Considéralo parte del uniforme de trabajo. A.M. Con el corazón latiendo erráticamente, Elena abrió la caja y contuvo el aliento. Era un vestido de un verde bosque profundo, con mangas 3/4 de encaje delicado, escote modesto pero favorecedor, y una falda que caería en pliegues elegantes. No era ostentoso, nada que gritara nuevo rico, pero era claramente caro, bien hecho y absolutamente hermoso. Debajo del vestido había guantes de seda a juego, un pequeño chal bordado y Elena sintió que las lágrimas amenazaban, un par de zapatos de satén que se veían exactamente de su talla. Era demasiado, era completamente inapropiado, y era el gesto más considerado que nadie había tenido con ella en años. Elena se puso el vestido con manos temblorosas. Le quedaba perfecto, lo cual significaba que Alejandro había prestado atención a su figura con más detalle del apropiado. Cuando se miró en el pequeño espejo rajado de su habitación, apenas se reconoció. El verde hacía que su piel pálida brillara, que sus ojos castaños parecieran más grandes, más luminosos. El corte favorecía su figura modesta, creando curvas donde antes solo había visto una silueta delgada. Parecía casi como si perteneciera. Era una ilusión peligrosa, se recordó. Pero por una noche tal vez podía fingir. El solar Mendoza estaba transformado. Centenares de velas iluminaban los salones. Los jardines estaban decorados con faroles que brillaban entre los naranjos, y el sonido de un cuarteto de cuerda flotaba en el aire nocturno. Carruajes con escudos nobiliarios descargaban invitados enjollados y perfumados. Elena sintió que el coraje la abandonaba mientras Rodrigo detenía el carruaje en la entrada lateral. Por supuesto, no la principal donde llegaban los verdaderos invitados. «Se ve preciosa, señorita Elena», dijo Rodrigo amablemente,
notando su nerviosismo. Don Alejandro tiene buen ojo. Antes de que Elena pudiera responder, el mayordomo apareció para escoltarla, pero en lugar de llevarla a los salones principales, la dirigió a un pequeño estudio adyacente al comedor. Don Alejandro pidió que esperara aquí, explicó. Vendrá en un momento. Elena se quedó sola, consciente del murmullo de voces elegantes que venía del salón contiguo. Risas musicales, conversaciones en francés e inglés intercaladas con español. El tintineo de copas de cristal, el roce de sedas caras. Elena se giró para encontrar a Alejandro en el umbral, y su mundo se detuvo. Llevaba un frac negro impecablemente cortado, chaleco de seda gris perla, corbatín perfectamente anudado. El cabello estaba peinado hacia atrás, mostrando completamente ese rostro que habría hecho que los escultores griegos lloraran. Pero era la manera en que la miraba, como si ella fuera agua en el desierto, como si hubiera estado esperando este momento toda la noche, lo que hizo que sus rodillas temblaran. Ese vestido, su voz era ronca. Dios, Elena, ese color en ti. No debiste, dijo ella, aunque sus manos alisaban nerviosamente la falda. Es demasiado. La gente va a hablar. Que hablen. Cruzó el espacio entre ellos en 2 zancadas. ¿Sabes cuánto tiempo pasé describiendo tu figura al modista? El hombre pensó que estaba loco, pero necesitaba que fuera perfecto. Y lo es. Eres Alejandro. Elena retrocedió antes de que pudiera tocarla, antes de que su resolución se desmoronara completamente. Dijiste que esto era profesional, que me necesitabas aquí para observar tu francés. La mandíbula de él se tensó. Tienes razón. Perdóname. Es solo que... Respiró profundo, recomponiendo esa máscara de control que usaba con el mundo. Hay algo que debes saber antes de entrar. Victoria estará presente. Y no será amable. Puedo manejarlo. No lo dudo. Pero si en algún momento se vuelve demasiado, me lo dices. Una palabra, Elena, y te saco de aquí. Ella asintió, no confiando en su voz, porque la verdad era que ya estaba arrepintiéndose de haber venido. Pero las 30 libras, la medicina de su hermana, el alquiler de su madre. Estoy lista, mintió. Alejandro le ofreció su brazo. Elena vaciló solo un segundo antes de tomarlo, sintiendo los músculos firmes bajo la tela cara del frac. Entraron juntos al salón principal, y todas las conversaciones se detuvieron. 20 pares de ojos se volvieron hacia ellos. Elena sintió cada mirada evaluadora, cada ceja levantada, cada susurro apenas contenido. Vio a Victoria de Domínguez junto a la chimenea, vestida de rojo sangre, sus ojos oscuros estrechándose con algo que parecía furia calculada. Damas y caballeros, la voz de Alejandro resonó con autoridad natural. Les presento a la señorita Elena Herrera, mi profesora de francés e inglés. Espero que me disculpen si intento practicar mis habilidades lingüísticas esta noche. La señorita Herrera tiene órdenes de corregirme sin piedad si cometo errores. Risas corteses, murmullos de aprobación. Pero Elena podía sentir el juicio debajo de la superficie. Una profesora, una empleada en una cena social. ¡Qué extraño! ¡Qué inapropiado! Y Victoria de Domínguez sonreía, pero era la sonrisa de un gato que acababa de acorralar a un ratón. Esta iba a ser una noche muy larga. La cena fue una exhibición de opulencia calculada. 12 platos servidos en porcelana de Limoges, vinos de las mejores bodegas Mendoza, criados moviéndose con precisión coreografiada. Elena había sido ubicada, para su horror y extraño alivio, en el extremo opuesto de la mesa de Alejandro, entre un comerciante de aceitunas de Córdoba y su esposa, que no paraban de discutir sobre la cosecha. Desde su posición podía observar todo. Victoria de Domínguez estaba sentada a la derecha de Alejandro, su mano rozando casualmente su brazo cada vez que le hablaba. Doña Margarita, su tía, dominaba la conversación con chismes elaborados sobre quién se había fugado con quién en Cádiz. Alejandro cumplió su palabra. Conversó en francés con un importador parisino, impresionando visiblemente al hombre con su fluidez. Cambió al inglés para discutir precios de exportación con un comerciante británico. Y cada vez sus ojos buscaban los de Elena a lo largo de la mesa, como pidiendo aprobación. Ella asentía discretamente cuando lo hacía bien, arrugaba ligeramente la nariz cuando masacraba una pronunciación. Era extrañamente íntimo,
este lenguaje silencioso entre ellos en medio del ruido y la ostentación, hasta que Victoria notó lo que estaban haciendo. «Señorita Herrera», su voz cortó el murmullo de conversaciones como un cuchillo afilado. Todas las cabezas se volvieron. Debe estar muy orgullosa del progreso de Alejandro, aunque he escuchado rumores fascinantes sobre sus métodos de enseñanza poco ortodoxos. Elena sintió que su sangre se enfriaba. «No sé a qué se refiere, doña Victoria». «¿No?» Victoria sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Mi criada tiene una prima que trabaja aquí. Dice que las lecciones en la biblioteca son muy privadas. Mucho contacto físico para demostrar pronunciaciones. ¿Es cierto que toca la mandíbula de Alejandro? ¿Sus labios? ¡Qué pedagógico!». El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió que cada gota de sangre huía de su rostro. El comerciante de aceitunas a su lado carraspeó incómodo. Su esposa de repente encontró su copa de vino fascinante. «Victoria». La voz de Alejandro era una advertencia baja, peligrosa. «Oh, querido, solo tengo curiosidad sobre técnicas educativas modernas». Victoria continuó con veneno envuelto en dulzura. «Porque verás, cuando mi difunto esposo quiso aprender francés, contrató a un profesor del colegio de San Telmo, un hombre mayor, muy respetable. Nunca habría soñado con contratar a una mujer joven y soltera para lecciones privadas. La reputación, ya sabes, es tan frágil, especialmente para aquellos sin posición social que los proteja». Elena apretó la servilleta en su regazo tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Sabía exactamente lo que Victoria estaba haciendo. No era solo crueldad, era una declaración territorial. «Él es mío, tú eres nadie. Recuerda tu lugar. Mi reputación está intacta. Gracias por su preocupación», dijo Elena, manteniendo la voz firme aunque sentía que se desmoronaba por dentro. «Y mis métodos de enseñanza son completamente profesionales». «Por supuesto que lo son». Victoria tomó un sorbo de vino, sus ojos brillando con malicia. «Después de todo, ¿qué otra cosa podrían ser? No es como si un hombre en la posición de Alejandro pudiera tener algún interés real en una profesora asalariada sin familia, sin dote, sin conexiones. Sería como lo dice Shakespeare, estrellas que desde distintos orbes brillan. Simplemente no se mezclan». Cada palabra fue una puñalada precisa. Elena sintió que las lágrimas amenazaban y las reprimió con fiereza. No le daría a esta mujer la satisfacción de verla llorar. Suficiente. Alejandro se levantó tan abruptamente que su silla se deslizó hacia atrás con un chirrido. Su rostro estaba pálido de furia contenida. «Victoria, tu comportamiento es inaceptable». «¿Disculpa?» Victoria parpadeó con inocencia falsa. «Solo estaba conversando. Estabas humillando deliberadamente a una invitada en mi casa». La voz de Alejandro era de acero. «Algo que no toleraré, de ti ni de nadie». El salón estaba tan silencioso que se podía escuchar el crepitar de las velas. «Alejandro, querido, creo que estás malinterpretando», comenzó doña Margarita. «No estoy malinterpretando nada». Se volvió hacia Elena y la expresión en sus ojos hizo que su corazón se detuviera. «Elena, discúlpame. No debiste ser sometida a esto. Es inexcusable». «Don Alejandro, por favor». Elena se levantó, consciente de todos los ojos sobre ella. «No es necesario causar una escena. Tal vez sea mejor que me retire. Es tarde y...». «No». Rodeó la mesa con pasos largos y furiosos. «No te vas. Ella se va». «¡Alejandro!». Victoria se puso de pie, su máscara de dulzura cayendo completamente. «¿Estás echándome de tu casa por una simple profesora? Te estoy pidiendo que te marches por insultar a alguien que significa más para mí que todas las alianzas comerciales y conveniencias sociales combinadas». El salón explotó en murmullos escandalizados. Elena sintió que el mundo giraba. «¿Qué significa esto?», exigió Victoria, su voz subiendo de volumen. «¿Qué es ella para ti?». Alejandro miró a Elena durante un largo momento. Ella sacudió la cabeza ligeramente, rogándole silenciosamente que no dijera lo que veía en sus ojos. No aquí, no así, no cuando arruinaría todo lo que él había construido. Pero Alejandro Mendoza, ella estaba aprendiendo, no hacía las cosas a medias. «Es todo», dijo simplemente, sus ojos nunca dejando los de Elena. «Es absolutamente todo». El escándalo fue instantáneo. Doña Margarita se abanicaba como si fuera a desmayarse.
El importador parisino silbó bajo. El comerciante británico se atragantó con su vino, y Victoria de Domínguez se puso de un rojo moteado que sugería que estaba a punto de tener una apoplejía. ¿Has perdido la cabeza?, siseó Victoria. Tu padre debe estar revolcándose en su tumba. ¿Una profesora? Sin familia, sin dote, sin nada que ofrecer excepto su habilidad para conjugar verbos. Tiene más valor en su dedo meñique que tú en todo tu ser artificialmente perfumado, replicó Alejandro con una calma letal. Que ahora, si me disculpas, tengo que hablar con la señorita Herrera. Rodrigo escoltará a los invitados que deseen retirarse. Todos nos retiramos, declaró doña Margarita, levantándose con indignación teatral. Vamos, Victoria. Claramente Alejandro necesita tiempo para recuperar el juicio. Victoria se quedó un momento más mirando a Elena con odio puro. Esto no ha terminado, susurró. Cuando se canse de ti, y se cansará, no habrá lugar en Sevilla donde puedas trabajar. Me aseguraré de ello. Luego se marchó, su vestido rojo ondeando dramáticamente mientras salía del comedor. Los demás invitados la siguieron en un río de susurros escandalizados y miradas de curiosidad. En menos de 5 minutos, el salón quedó vacío excepto por Elena y Alejandro, de pie a lados opuestos de la larga mesa con su cena a medio comer y las velas derritiéndose lentamente. Alejandro, la voz de Elena tembló. ¿Qué acabas de hacer? Lo que debía hacer hace semanas. Empezó a rodear la mesa hacia ella. No, Elena retrocedió alzando una mano. No puedes. Acabas de destruir tu reputación social. Victoria tiene razón. Tu padre se horrorizaría. Las alianzas comerciales, las conexiones, todo, no significan nada sin ti. Eso es la pasión hablando. Y mañana, la próxima semana, cuando te des cuenta de lo que sacrificaste por ¿un capricho? ¿Un capricho? Alejandro se rió, pero no había humor en el sonido. Elena, llevo semanas sin dormir. Me siento en reuniones de negocios y lo único que puedo pensar es en cómo suena tu risa. Reviso contratos y veo tu caligrafía en los márgenes de mis cuadernos de práctica. Camino por la biblioteca y puedo oler tu perfume de lavanda. No es un capricho, es consumirme. Y no me importa lo que piense toda Sevilla. Las lágrimas finalmente escaparon, rodando por las mejillas de Elena. Yo no puedo ser la razón por la que arruines tu vida. Entonces ve la razón por la que finalmente vivo. La distancia entre ellos se había reducido a nada. Elena podía sentir el calor radiando de su cuerpo, ver las motitas doradas en sus ojos oscuros, contar cada respiración agitada. No funcionará, susurró. Hay demasiado en contra nuestra. Lo sé. La sociedad te rechazará. Bien, tu familia política futura. Al diablo con ellos. Alejandro, Elena. Tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares limpiando las lágrimas. Pregúntame si me importa. Pregúntame si cambiaría algo de esta noche. Porque la respuesta es no. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Y entonces, rodeados de velas moribundas y los restos de una cena arruinada, con su futuro incierto y todo Sevilla probablemente chismorreando ya, Alejandro de Mendoza besó a Elena Herrera, y ella, Dios la ayudara, le devolvió el beso. El beso fue como encender una mecha que había estado esperando por semanas. Lo que comenzó suave, casi irreverente, se transformó rápidamente en algo desesperado, hambriento, años de contención rompiéndose como un dique bajo presión. Las manos de Alejandro se enredaron en el cabello de Elena, deshaciendo las horquillas cuidadosamente colocadas hasta que las hondas castaras cayeron sobre sus hombros. Ella se aferró a las solapas de su frac, tirando de él más cerca, como si la distancia física fuera un insulto personal. «Elena», gimió él contra sus labios, su voz ronca y destrozada. «Dios, he soñado con esto». «Cállate», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. «Bésame otra vez». «Ahora». Él obedeció con un gemido gutural, sus labios reclamando los de ella con una intensidad que hizo que sus rodillas cedieran. Alejandro la atrapó contra sí, un brazo rodeando su cintura, la otra mano acariciando su cuello con una ternura que contrastaba gloriosamente con la urgencia de su boca. Elena nunca había sido besada así. Los pocos pretendientes en su pasado, estudiantes tímidos, profesores inapropiados que había rechazado,
No le habían preparado para esto, para la manera en que Alejandro la devoraba como si fuera oxígeno y él hubiera estado ahogándose, para el calor que se extendía desde donde sus cuerpos se tocaban, incendiando cada nervio. «Deberíamos detenernos», murmuró Elena cuando él trasladó sus atenciones a su cuello, mordisqueando suavemente la piel sensible debajo de su oreja. «Esto es, hay criados. Los despedí a todos por esta noche, excepto Rodrigo, que está en los establos». Alejandro levantó la cabeza, sus ojos oscuros y ardientes fijos en ella. «Estamos completamente solos, Elena. Dime que pare y lo haré, pero si no lo haces, no lo hizo». En lugar de eso, se puso de puntillas y lo besó de nuevo, vertiendo en ese contacto todas las palabras que no podía decir, todos los sentimientos que había intentado reprimir durante semanas. Alejandro gruñó, levantándola sin esfuerzo. Elena envolvió sus piernas alrededor de su cintura con un abandono que habría horrorizado a su yo de hace un mes, pero ahora se sentía perfectamente natural. Él cruzó el salón subiendo la escalera principal con ella en brazos, sus bocas nunca separándose, excepto para tomar bocanadas desesperadas de aire. «¿Dónde?», jadeó Elena entre besos. «Mis aposentos. A menos que prefieras allí, ahora. Alejandro, por favor». La habitación principal era exactamente lo que Elena habría imaginado, masculina, elegante, con una cama enorme de 4 postes que dominaba el espacio. Pero apenas tuvo tiempo de registrar los detalles antes de que Alejandro la depositara sobre la colcha de terciopelo azul y se colocara sobre ella, sosteniendo su peso con los brazos, pero presionando su cuerpo contra el de ella de maneras que hacían imposible pensar con claridad. «Eres tan hermosa», murmuró, trazando su mandíbula con besos. «Tan perfecta. Elena, necesito... ¿Puedo?». Sus manos vacilaron en los botones de su vestido, esperando permiso. Elena asintió, incapaz de formar palabras, y observó fascinada y aterrorizada mientras él desabrochaba cada pequeño botón con dedos que temblaban ligeramente. El vestido verde se deslizó de sus hombros. Alejandro besó cada centímetro de piel revelada, adorándola con una reverencia que hizo que lágrimas picaran en los ojos de Elena. Cuando llegó a su corsé, se detuvo. «Ayúdame con esto», admitió con una risa ronca. «Tengo experiencia desabrochando chalecos, pero esto es... los lazos están atrás». Elena se giró y sintió sus dedos, mucho más seguros ahora, trabajando en los cordones. Cuando el corsé aflojó, ella respiró profundamente por primera vez en horas, sintiendo el aire llenar sus pulmones. Alejandro deslizó el corsé hacia abajo, exponiendo su camisola de algodón simple. Era vergonzosamente modesta, comparada con lo que probablemente estaba acostumbrado, sin encajes franceses, sin sedas importadas, pero la manera en que él la miraba, como si fuera Afrodita emergiendo del mar, hizo que se sintiera más hermosa que cualquier prenda cara podría lograr. «Eres exquisita», dijo simplemente, y luego sus manos estaban en todas partes, trazando sus costillas, acariciando sus caderas, deslizándose sobre sus muslos de maneras que la hacían arquear y gemir. «Tu turno», jadeó Elena tirando de su chaleco. «Quítate esto, necesito...». Él se rió, complacido por su impaciencia, y se quitó el frac y el chaleco con eficiencia. La camisa siguió, y Elena contuvo el aliento. Había imaginado cómo se vería Alejandro sin ropa. Imposible no hacerlo después de semanas de estar sentada cerca de él, pero la realidad superaba con creces su imaginación. Era musculoso de la manera que los hombres que trabajaban la tierra lo eran. Hombros anchos, brazos definidos, abdomen marcado que sugería horas en los viñedos inspeccionando personalmente sus propiedades. Había una cicatriz larga en su costado que Elena trazó con dedos curiosos. «Accidente de caballo cuando tenía 18», explicó él, estremeciéndose bajo su toque. «Casi me mata. Me alegro de que no lo hiciera», susurró Elena, besando la cicatriz. «Me alegro tanto». Alejandro emitió un sonido estrangulado, y entonces estaba sobre ella nuevamente, besándola con una intensidad renovada que sugería que su control estaba llegando a su límite. Sus manos exploraban con más audacia ahora, deslizándose bajo su camisola, trazando la curva de sus pechos con toques que la hacían retorcerse. «¿Estás segura?», preguntó contra su boca, sus ojos buscando los de ella. «Elena, si quieres parar. Si te detienes ahora te mato».
respondió con fiereza, y él se rió, una risa genuina, gozosa, antes de reclamar sus labios de nuevo. Lo que siguió fue un torbellino de sensaciones que Elena jamás podría haber anticipado. Alejandro era paciente, meticuloso, aprendiendo su cuerpo como había aprendido francés e inglés, con dedicación completa y atención a cada detalle. Cuando finalmente se unieron, cuando el breve dolor inicial dio paso a un placer que la hizo llorar su nombre, Elena entendió por qué los poetas escribían sobre esto, por qué las personas arriesgaban reputaciones y fortunas por estos momentos robados. Se movieron juntos en un ritmo que era tanto danza como batalla, construyendo hacia algo que Elena podía sentir aproximándose como una tormenta de verano. Cuando finalmente llegó, cuando el placer explotó detrás de sus párpados en un estallido de estrellas, Alejandro la siguió segundos después, enterrando su rostro en su cuello y murmurando su nombre como una oración. Después, yacieron enredados, corazones latiendo al unísono, respiraciones regulándose lentamente. Alejandro trazaba patrones perezosos en su espalda desnuda, y Elena escuchaba el latido constante de su corazón bajo su oreja. «Cásate conmigo», dijo él repentinamente. Elena se tensó. «Alejandro», habló en serio, «cásate conmigo, mañana si es posible, esta semana a más tardar. No puedes hablar en serio». Se incorporó, cubriéndose con la sábana. «Después de lo que pasó esta noche, después del escándalo, necesitas distanciarte de mí, no vincular tu nombre al mío permanentemente. No me importa el escándalo. Debería importarte». La frustración hizo que su voz subiera. «¿Tienes idea de lo que le has hecho a tu reputación? Victoria se asegurará de que todo Sevilla sepa que elegiste a una profesora sin dote sobre ella. Las puertas se cerrarán, los negocios sobrevivirán. Tengo suficiente dinero y poder como para que la mayoría de la gente se trague sus objeciones si significa acceso a mis recursos». La jaló de vuelta contra su pecho. «Elena, construí este imperio. Puedo mantenerlo. Lo que no puedo hacer es vivir sin ti. Estás siendo ridículo». «Estoy siendo honesto». Capturó su rostro entre sus manos obligándola a mirarlo. «Te amo. Estoy completamente, irrevocablemente enamorado de ti. Y sé que es pronto. Sé que esto es locura. Pero también sé que no he estado realmente vivo hasta que entraste por esa puerta de biblioteca hace 2 meses». Las lágrimas brotaron de nuevo. «Yo también te amo», admitió en un susurro. «Dios me ayude. Te amo tanto que me duele. Pero Alejandro, el amor no es suficiente. El mundo real, al diablo con el mundo real. Crearemos el nuestro propio». Sonaba tan simple cuando lo decía, tan posible. Elena quiso creerlo con cada fibra de su ser, pero mientras yacía en sus brazos, escuchando sus respiraciones igualarse hacia el sueño, una pequeña voz en su cabeza susurraba que los cuentos de hadas no existían, y que cuando Sevilla despertara mañana, la realidad sería mucho más cruel que cualquier fantasía nocturna. Elena se despertó con el sol filtrándose a través de cortinas de terciopelo pesado. Por un momento desorientado, no reconoció dónde estaba. Luego, la memoria regresó en una avalancha. El beso, la escalera, la cama, Alejandro, que aún dormía a su lado, un brazo posesivamente alrededor de su cintura, su rostro relajado de una manera que Elena nunca había visto durante las lecciones. Parecía más joven así, casi vulnerable. Se permitió un momento de debilidad, memorizando cada detalle. La manera en que sus pestañas descansaban contra sus mejillas, la leve sombra de barba que oscurecía su mandíbula, la cicatriz diminuta cerca de su sien que no había notado antes. Luego, cuidadosamente, se deslizó de la cama. Encontró su camisola descartada en el suelo, su vestido verde drapeado sobre una silla. Se vistió lo más rápida y silenciosamente posible, sus dedos torpes con los botones. No podía hacer nada con su cabello excepto trenzarlo suelto, dejando que cayera sobre su hombro. Necesitaba pensar, y no podía hacerlo con Alejandro mirándola como si ella fuera su redención personal. Bajó las escaleras de puntillas, emergiendo en el patio principal, donde los primeros criados ya estaban comenzando sus tareas matutinas. Una muchacha de cocina la vio y sus ojos se agrandaron escandalosamente antes de apresurarse a desaparecer, sin duda para chismorrear con el resto del personal.
Por supuesto. La profesora saliendo de los aposentos del amo al amanecer, con el cabello suelto y el vestido arrugado. Era exactamente el tipo de escándalo que arruinaría a ambos. Elena encontró a Rodrigo en los establos, como siempre. Señorita Elena, la saludó. Luego notó su estado y tuvo la decencia de mirar hacia otro lado. ¿Necesita el carruaje? Por favor, a la calle Feria. Y Rodrigo, gracias, por no juzgar. No es mi lugar juzgar, señorita. Aunque, si me permite decir, don Alejandro es diferente con usted. Más humano. Sea lo que sea, esto es bueno para él. ¿Pero era bueno para ella? Elena no estaba segura mientras el carruaje atravesaba las calles aún tranquilas de Sevilla. La ciudad despertaba lentamente, panaderos abriendo tiendas, vendedoras de flores arreglando sus puestos en Plaza Nueva. Su cuarto en la pensión parecía más estrecho que nunca después de la opulencia del Solar Mendoza. Elena se desplomó en la cama estrecha, consciente de que probablemente todavía olía a Alejandro. A ellos. ¿Qué había hecho? Había entregado su virtud, algo que se suponía que debía guardar para el matrimonio, a un hombre que, a pesar de sus declaraciones románticas, probablemente enfrentaría una presión inmensa para abandonarla una vez que la realidad se asentara. Porque Victoria tenía razón. Elena no traía nada al matrimonio excepto ella misma, sin dote, sin conexiones, sin familia importante. En el mundo de Alejandro, los matrimonios eran transacciones comerciales. El amor era un lujo opcional. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Señorita Elena», era la señora Pascuala, su voz tensa. «¿Tiene visitantes?» Elena abrió la puerta para encontrar no visitantes, sino una turba. La señora Pascuala, el boticario de la esquina, la frutera, incluso el sacerdote de la parroquia local. Todos la miraban con expresiones que variaban desde curiosidad hasta abierta condena. «¿Qué sucede?», preguntó Elena, aunque su corazón ya se hundía. «¿Es cierto?», demandó la frutera, una mujer fornida llamada Concha que siempre había sido amable con Elena. «Lo que dicen sobre usted y don Alejandro de Mendoza, no sé qué están diciendo. Que pasó la noche en su casa», el boticario habló con desaprobación moral, «que hubo un escándalo en una cena, que él echó a doña Victoria de Domínguez por usted. Ese tipo de comportamiento», el sacerdote se adelantó, su expresión severa, «no se tolerará en un establecimiento cristiano decente. Señora Pascuala, esta mujer debe irse». «Padre», Elena protestó, «no es lo que piensan». «¿No lo es?». Los ojos del sacerdote eran duros como piedras. «¿Dónde pasó la noche, señorita Herrera?». Elena abrió la boca, pero ninguna mentira salió. No podía hacerlo. No después de todo. «Pensé lo mismo», continuó el sacerdote. «Ha traído vergüenza a esta comunidad. Las buenas mujeres de este barrio no deberían asociarse con alguien de moral tan cuestionable. Tiene hasta el mediodía para recoger sus cosas», dijo la señora Pascuala, aunque parecía incómoda. «Lo siento, querida, pero tengo una reputación que mantener. Otras huéspedes. No puedo tener...». La puerta se cerró en su cara. Elena se quedó inmóvil, el shock entumeciendo todo pensamiento. Menos de 12 horas. Había tomado menos de 12 horas para que su vida se desmoronara completamente. Se movió automáticamente, empacando sus escasas pertenencias en la maleta desgastada que había traído de Cádiz años atrás. 2 vestidos adicionales, algunos libros, cartas de su madre y hermana, la fotografía descolorida de su padre fallecido. Todo lo que poseía en el mundo cabía en una maleta. Había terminado de empacar cuando escuchó el alboroto afuera, voces elevadas, el sonido de cascos de caballos y luego, inconfundible, la voz de Alejandro. «¿Dónde está Elena?». Se asomó por la ventana para ver a Alejandro desmontando de su caballo en medio de la calle, su cabello despeinado como si hubiera cabalgado a toda velocidad, su camisa no completamente abrochada. Rodrigo estaba detrás de él, luciendo preocupado. «¡Elena Herrera!», Alejandro gritó sin importarle que la mitad del barrio estaba ahora asomándose por ventanas. «Sé que estás ahí». Elena cerró la ventana, apoyándose contra la pared. No podía enfrentarlo. No ahora. No cuando todo estaba derrumbándose. Pero Alejandro, aparentemente, no aceptaba un no por respuesta. Escuchó sus pasos retumbando por las escaleras, la señora Pascuala protestando débilmente y luego golpes en su puerta. «Elena, abre esta puerta».
Vete, dijo ella, su voz quebrándose. Alejandro, por favor, solo vete. No hasta que hablemos. Desperté y no estabas. ¿Tienes idea del pánico? Mira lo que has hecho. Elena abrió la puerta de golpe, y él retrocedió ante la furia en su rostro. Me echaron de mi casa. El sacerdote prácticamente me llamó prostituta en mi propia cara. Y es tu culpa. Mi culpa, repitió incrédulo. Elena, anoche fue un error, un terrible, maravilloso, catastrófico error. Las lágrimas finalmente se derramaron. Pensé que podía manejarlo. Pensé que el amor sería suficiente. Pero no puedes protegerme del mundo, Alejandro. Y no voy a ser la razón por la que destruyas todo lo que construiste. No estás destruyendo nada. Ayer tuve trabajos, hogar, reputación. Hoy no tengo nada, absolutamente nada, porque me atreví a amar por encima de mi posición. Se limpió las lágrimas con furia. Victoria tenía razón. El sol y las estrellas no se mezclan, y estaba siendo una tonta al pretender lo contrario. ¿Entonces qué? La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Te rindes? ¿Nos rindes? No hay nosotros. Hay un señor rico y una profesora arruinada. Y ahora, si me disculpas, necesito encontrar dónde vivir, porque ya no puedo permitirme este lugar. Ven conmigo. ¿Qué? A mi casa. Vive conmigo. Cásate conmigo. Elena, por favor. No. La palabra salió como un grito. No seré tu amante mantenida esperando que te dignes a casarte conmigo. No seré un escándalo viviente adjunto a tu nombre. Merezco más que eso. Merezco... Su voz se quebró. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Elena retrocedió. Esto termina aquí, dijo con una finalidad que dolía físicamente. El contrato, las lecciones, todo. No puedo verte más. Elena, gracias por las lecciones, don Alejandro. Le deseo buena suerte en París. Cerró la puerta en su cara, deslizándose al suelo mientras sollozos silenciosos sacudían su cuerpo. Escuchó a Alejandro del otro lado, su respiración pesada, sus manos apoyadas en la madera. No acepto esto, dijo finalmente. No acepto esto como final, Elena. Dame tiempo. Dame la oportunidad de arreglarlo. No hay nada que arreglar. Adiós, Alejandro. Silencio. Luego, pasos alejándose, el sonido de cascos de caballo, y Elena, sola en su cuarto vacío, rodeada por maletas y sueños rotos, se permitió llorar por lo que pudo haber sido. Elena pasó 3 días en una pensión aún más miserable que la anterior, en un barrio donde las preguntas sobre reputación eran menos urgentes que la puntualidad en el pago del alquiler. Había enviado cartas desesperadas a conocidos en Madrid y Barcelona, buscando trabajo. Cualquier cosa. Institutriz, traductora, incluso dependienta en una librería. La respuesta de la Academia para Señoritas había sido concisa y devastadora. Dados los recientes acontecimientos que han llegado a nuestro conocimiento, nos vemos obligados a rescindir su contrato efectivo inmediatamente. Doña Remedios ni siquiera había tenido la decencia de firmar personalmente. Elena estaba revisando sus escasos ahorros, suficientes para quizás 2 semanas más de alquiler y comida, cuando escuchó el alboroto en la calle, gritos, el repicar de campanas de la catedral, como si fuera día de fiesta. Bajó a encontrar a la casera, una viuda curtida llamada Amparo, asomada a la ventana con expresión fascinada. «¿Qué sucede?», preguntó Elena. «Es don Alejandro de Mendoza». Amparo señaló hacia la plaza. «Ha montado todo un espectáculo. Ven, mira». Contra su mejor juicio, Elena se asomó, y su corazón se detuvo. Alejandro estaba en medio de la plaza de San Francisco y no estaba solo. Había convertido el espacio público en algo salido de un sueño febril. Cientos de faroles colgaban de los árboles, a pesar de que aún era de día. Había músicos, un cuarteto de cuerda completo, tocando algo que sonaba a Vivaldi, y mesas dispuestas como para un banquete al aire libre. Pero lo más impactante era la multitud. Parecía que medio Sevilla se había congregado para observar, susurrando, señalando, algunos escandalizados, otros claramente entretenidos por el drama. «Ha estado ahí desde hace 2 horas», informó Amparo con satisfacción, «preguntando por ti, diciendo que no se moverá hasta que aparezcas». «¿Se ha vuelto loco?», murmuró Elena. «Probablemente, pero es un tipo romántico de locura, ¿no crees?». Elena se apartó de la ventana, su corazón latiendo errático.
No podía enfrentarlo. No después de cómo se habían separado. No cuando cada fibra de su ser quería correr hacia él y al mismo tiempo huir. «Señorita Herrera», la voz de Alejandro resonó por la plaza. «Sé que estás ahí. Tu casera me lo confirmó. Y no me iré hasta que hablemos. Puedo esperar. Tengo toda mi vida si es necesario». La multitud estalló en murmullos. Elena cerró los ojos, mortificada. «Ve», la instó Amparo. «El hombre claramente está dispuesto a hacer el ridículo por ti. Lo menos que puedes hacer es escucharlo. No es tan simple. El amor nunca lo es, querida. Pero si huyes cada vez que se pone difícil, te pasarás la vida sola preguntándote ¿qué hubiera pasado si? Elena miró sus manos, recordando cómo Alejandro las había sostenido, cómo la había mirado como si fuera algo precioso, cómo había arriesgado su reputación sin pensarlo 2 veces, y cómo ella había cerrado la puerta en su cara. «Maldición», suspiró. «Está bien, voy a bajar, pero solo para decirle que pare este circo». Amparo sonrió como si supiera exactamente cómo terminaría esto. Cuando Elena emergió en la plaza, la multitud se abrió como el mar rojo. Todos los ojos la siguieron, algunos curiosos, otros condenatorios, la mayoría simplemente hambrientos por el espectáculo. Alejandro estaba de pie en el centro y se veía terrible. Ojeras profundas, barba de 3 días, el chaleco mal abrochado como si no hubiera dormido desde su última conversación. Pero cuando la vio, todo su rostro se iluminó. «Elena, ¿qué estás haciendo?», siseó ella al acercarse, consciente de todos los espectadores. «¿Tienes idea del espectáculo que estás causando?». «Perfectamente consciente. Es el punto». «¿El punto?». «El punto». Alejandro levantó la voz deliberadamente, dirigiéndose no solo a ella sino a toda la plaza. «Es que durante 3 días he estado en el infierno. No saber dónde estabas, si estabas bien, si habías comido. Movilicé a cada contacto que tengo para encontrarte, Elena. Y ahora que lo hice, no voy a cometer el error de dejarte ir de nuevo». «Alejandro, baja la voz». «¿Por qué? ¿Porque me preocupa lo que piensen?». Giró, dirigiéndose a la multitud. «¿Quieren saber la verdad? Estoy completamente, irrevocablemente enamorado de esta mujer. Y sí, es una profesora sin dote. Sí, está por debajo de mi estación. Y no me importa ni un poco». Murmullos escandalizados. Elena sentía sus mejillas arder. «Alejandro, esto es innecesario. Es absolutamente necesario». Se volvió hacia ella, tomando sus manos antes de que pudiera retroceder. «Porque tú me dijiste que no podía protegerte del mundo, que el escándalo te arruinaría. Pero Elena, ¿qué tal si no hay nada de qué protegerte? ¿Qué tal si enfrento el escándalo directamente? No entiendo. Cásate conmigo». Se arrodilló, ahí mismo en medio de la plaza, con medio Sevilla mirando. No en secreto, no en una boda privada, donde podamos pretender que no estoy elevando tu posición social. Cásate conmigo en la catedral, con todos invitados, para que todos sepan que elegí esto, que te elegí a ti. Elena no podía respirar. «Estás loco, completamente». «¿Es eso un sí?». «Alejandro», las lágrimas amenazaban de nuevo. «No puedes simplemente arreglar esto con gestos románticos. Tu familia, tus socios comerciales, Victoria y su padre. Mi padre está muerto. Y francamente, creo que le habría gustado que finalmente hiciera algo por amor en lugar de deber. Mis socios comerciales valorarán mi dinero más de lo que les molesta a mi esposa. Y en cuanto a los Domínguez», una sonrisa oscura cruzó su rostro. Victoria sobreestimó su importancia. «Ya encontré otros compradores para mis vinos. No la necesito, pero yo no traigo nada». «Traes todo». Se levantó, aún sosteniendo sus manos. «Traes inteligencia, humor, desafío. Traes conversaciones que realmente importan. Traes la única honestidad que he tenido en años. Elena, antes de ti existía, ahora vivo. ¿Cómo es eso nada? Los músicos están cobrando por hora», alguien de la multitud gritó. «Decide ya, muchacha». Risas. Elena no pudo evitar reír también, a través de las lágrimas. «Eres imposible», le dijo. «¿Es eso un sí? Si digo que no, ¿realmente te quedarás aquí hasta que cambie de opinión?». «Absolutamente. Rodrigo ya trajo mantas y provisiones. Puedo acampar aquí una semana si es necesario». Elena lo miró. Este hombre absurdo, obstinado, completamente enamorado.
y sintió su resistencia final desmoronarse. Una condición, dijo. Lo que sea, terminas de aprender francés correctamente. Porque si voy a ser tu esposa, no voy a permitir que hagas el ridículo en París. Alejandro parpadeó. Luego una sonrisa lenta, devastadora, se extendió por su rostro. ¿Es eso un sí? Es un sí, idiota. La levantó del suelo, girándola mientras la plaza explotaba en aplausos y gritos. Cuando la bajó, la besó, apropiadamente considerando la audiencia, pero con suficiente promesa como para hacer que su cabeza diera vueltas. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo también, incluso cuando eres dramático. Especialmente cuando soy dramático», corrigió, y ella rió porque era verdad. El cuarteto comenzó a tocar algo alegre. Alejandro chasqueó los dedos y los criados comenzaron a servir vino de las mesas dispuestas. Aparentemente había planeado una celebración completa. «¿Estás compartiendo tu mejor vino con la gente común?», bromeó Elena. «Hoy todos celebran». La atrajo más cerca. «Además, técnicamente estás rescatando mi reputación. Ahora la gente puede decir, oh, estaba tan enamorado que enloqueció en lugar de qué escándalo tan sórdido. Muy calculador. Aprendí de la mejor profesora». Pasaron la siguiente hora en la plaza, recibiendo felicitaciones, algunas genuinas, otras obviamente forzadas por el vino gratis. El sacerdote que la había condenado pasó con expresión agria, pero no se atrevió a decir nada con Alejandro mirándolo fijamente. Cuando finalmente el sol comenzó a bajar, Alejandro la llevó a su carruaje, el oficial con el escudo Mendoza brillando en la puerta. «Vamos a casa», dijo simplemente. «¿Tu casa?» «Nuestra casa, a partir de ahora». La ayudó a subir. «Y antes de que protestes sobre propiedades, he preparado la suite este para ti. Aposentos completamente separados hasta la boda. Respetable, apropiado». «¿Cuándo planeaste todo esto?» «Los últimos 3 días. Cuando no estaba buscándote, estaba preparando. Contraté modistas, organicé la catedral, sobornó al obispo para que acelerara las amonestaciones, envié invitaciones». «¿Invitaciones?» Alejandro ni siquiera había dicho que sí todavía. Tenía fe, le sonrió, y un plan de respaldo que involucraba secuestrarte si era necesario. «Eres incorregible, y me amas de todas formas». Era verdad. Dios la ayudara. Era absolutamente verdad. 3 semanas después, la catedral de Sevilla estaba llena hasta reventar. Elena había insistido en una ceremonia más íntima, pero Alejandro, siendo Alejandro, había convertido su boda en el evento social de la temporada. «Si vamos a causar un escándalo, hagámoslo apropiadamente», había argumentado, y ella no había podido discutir con esa lógica retorcida. Ahora de pie en la antesala con su vestido de novia, seda color marfil con encaje de Bruselas, cortesía de las modistas más caras de Sevilla, Elena trataba de calmar sus nervios. «Estás temblando», observó Rodrigo, quien inesperadamente se había ofrecido a acompañarla por el pasillo, dado que su padre había muerto hacía años. «Hay aproximadamente 300 personas ahí afuera». «Hay un hombre ahí afuera», corrigió Rodrigo amablemente. «El resto es solo ruido de fondo». Tenía razón, por supuesto. Y cuando las puertas se abrieron, cuando la música comenzó, cuando Elena vio a Alejandro al final del pasillo, impecable en su traje de boda, con expresión que mezclaba nerviosismo y absoluta adoración, todo lo demás se desvaneció. Caminó hacia él consciente de los ojos sobre ella. Victoria de Domínguez en la tercera fila, con expresión amarga. Varios empresarios que probablemente habían apostado contra este matrimonio, pero también rostros amables. Amparo, su casera, llorando abiertamente. El vendedor de frutas que siempre le había dado extras. Personas comunes que aparentemente apreciaban el elemento de cuento de hadas en todo esto. Cuando llegó al altar, Alejandro tomó su mano y susurró: «Hermosa, absolutamente hermosa». «Tu francés sigue siendo terrible», susurró ella de vuelta. «Tendré toda la vida para que me corrijas». La ceremonia pasó en un borrón. Los votos tradicionales que sonaban diferentes cuando los pronunciaba él, con esa intensidad que sugería que cada palabra era un juramento personal. El intercambio de anillos, el de ella, una esmeralda rodeada de diamantes pequeños que probablemente costaba más que todo lo que había poseído en su vida. «Puede besar a la novia». Y él lo hizo.
apropiadamente dado el contexto religioso, pero con suficiente promesa como para hacer que Elena se sonrojara cuando se separaron ante los aplausos de la congregación. Eran oficialmente marido y mujer. El banquete en el Solar Mendoza fue excesivo de la manera que todo lo que hacía Alejandro tendía a hacerlo. 12 platos, músicos de 3 orquestas diferentes, bailarines de flamenco que habían sido traídos especialmente de Granada. Elena perdió la cuenta de cuántas personas la felicitaron. Algunas sinceramente, otras con esa falsedad que reconocía de la cena desastrosa semanas atrás. «Están recalibrando», explicó Alejandro mientras bailaban el vals de apertura, decidiendo si alinearse con nosotros o arriesgarse a perder acceso a mi dinero. «Qué cínico, qué realista», la giró expertamente. «Pero hay algunos genuinos. Mira», señaló con la cabeza hacia un grupo que incluía a varios de sus socios comerciales más jóvenes y sus esposas, que claramente encontraban toda la situación romántica en lugar de escandalosa. «La próxima generación», continuó Alejandro, «están menos obsesionados con las viejas reglas. Dame una década, Elena, y lo que hicimos será menos escandaloso y más aspiracional. Una década es mucho tiempo. Tengo planes para mantenerte entretenida». Sus ojos brillaron con promesa. Elena sintió calor extenderse por su cuerpo ante esa mirada. «Alejandro Mendoza, eres incorregible. Alejandro de Mendoza Herrera, técnicamente. Añadí tu nombre al mío en los documentos legales esta mañana». Ella se detuvo en medio del baile. «¿Qué? Igualdad, mi amor. Si tú tomas mi nombre, yo tomo el tuyo». Las lágrimas amenazaron con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. «No tenías que... Quería. Todo lo que soy ahora, lo soy porque me desafiaste, me enseñaste, me amaste cuando no era particularmente amable. Tu nombre debería estar junto al mío. Te amo», susurró, sin importarle quién los escuchara. «Lo sé», sonrió contra su cabello, «y tengo toda la vida para demostrarte que fue la mejor decisión que tomaste». 2 meses después, París Elena se despertó en la suite del Grand Hotel du Louvre, envuelta en sábanas de seda egipcia, con los sonidos de París filtrándose por la ventana abierta. Alejandro ya estaba levantado, de pie en el balcón en pantalones y camisa desabrochada, bebiendo café y observando la ciudad. Se veía diferente aquí, más relajado, más joven. El peso de las expectativas de Sevilla había desaparecido, reemplazado por algo más ligero. «Buenos días, esposo», dijo Elena, envolviéndose en una bata y uniéndose a él. «Bonjour, ma femme», respondió con solo un ligero acento. Había estado practicando diligentemente. «¿Has tú bien dormí?» «Muy impresionante. Aunque técnicamente no dormí mucho». Le dio un codazo juguetón. «Alguien me mantuvo despierta». «Tienes razón. ¿Qué esposo más inconsiderado?», la atrajo contra él. «¿Debería disculparme apropiadamente?» «Probablemente deberías». Elena se puso de puntillas para besarlo. «Después del desayuno y de que revises esos contratos con el importador parisino. Siempre tan práctica. Uno de nosotros tiene que serlo». Desayunaron en el balcón. Croissants mantecosos, café intenso, fresas que sabían a verano. Alejandro revisó documentos mientras Elena leía el periódico francés, traduciendo ocasionalmente para él. «Dice aquí que el emperador ha asistido a una ópera», comenzó. «No me importa el emperador, cuéntame qué quieres ver hoy. Ya vimos el Louvre ayer, y te quedaste embobada con las pinturas durante 4 horas. Podemos volver». «Alejandro, viniste aquí para negocios». «Vine aquí porque mi esposa nunca había salido de España y merecía ver el mundo». Dejó los papeles. «Los contratos pueden esperar. Tú no puedes». Era imposible no amarlo cuando decía cosas así. Pasaron el día vagando por París como turistas comunes, visitando Notre Dame, paseando por los jardines de Luxemburgo, comprando libros en pequeñas librerías del barrio latino, donde Elena se volvía loca entre ediciones raras. «¿Cuántos libros puede necesitar una persona?», bromeó Alejandro mientras ella examinaba su quinta adquisición. «¿Cuántos viñedos puede necesitar un hombre?». «Punto concedido». Por la noche, cenaron en un restaurante íntimo donde Alejandro impresionó al sommelier con su francés funcional y Elena tuvo que contener la risa cuando él ordenó incorrectamente y terminaron con un postre flambeado que no habían solicitado. «Tu pronunciación del crème brûlée necesita trabajo», dijo Elena robando un bocado de su plato. «Entonces, será mejor que me des lecciones privadas».
en nuestro cuarto de hotel, posiblemente sin ropa. Alejandro, rió, sonrojándose. Estamos en público. Estamos en París, la ciudad del amor. Se espera comportamiento escandaloso. De vuelta en el hotel, cumplió su promesa de lecciones privadas, que no involucraron nada de francés, pero sí mucha piel desnuda y respiraciones entrecortadas. Después, Elena yacía en sus brazos, trazando la cicatriz en su costado. ¿Feliz?, preguntó Alejandro. Incandescentemente. Bien, porque he estado pensando, eso es peligroso. Cállate. Le dio un beso en la frente. He estado pensando que después de París podríamos ir a Londres, luego quizás Italia, ver Roma, Venecia, Florencia. ¿Qué dices a 6 meses recorriendo Europa? ¿Y tus negocios? Tengo administradores competentes y esto... La abrazó más fuerte. Esto es más importante. Tú eres más importante. Elena cerró los ojos memorizando este momento. La calidez de su cuerpo, el latido constante de su corazón, el olor a París entrando por la ventana. Había pasado de ser una profesora arruinada sin hogar a esto, viajando por Europa con el hombre que amaba, que la amaba lo suficiente como para rehacer su vida entera. 6 meses suena perfecto, susurró. Entonces está decidido. Alejandro besó su cabello. Mañana negocio. Pasado mañana partimos para Londres. ¿Y hoy? Hoy, la volteó colocándose sobre ella con esa sonrisa depredadora que aún hacía que su corazón se acelerara. Hoy te enseño algunas frases en español que los libros de gramática nunca incluyen. ¿Como cuáles? Te amo, te deseo, eres mía. Puntuó cada frase con un beso. Y mi favorita, voy a hacerte feliz cada día por el resto de nuestras vidas. Tu español siempre fue mejor que tu francés, bromeó Elena, pero su voz se quebró con emoción. Tuve una profesora excelente. Se besaron mientras París brillaba afuera. 2 personas de mundos diferentes que habían decidido crear el suyo propio. No fue el final perfecto de Cuento de Hadas. Aún enfrentarían críticas cuando regresaran a Sevilla. Aún habría quien susurrara sobre la profesora que casó al millonario. Pero tenían algo mejor que la aprobación social. Tenían amor real, obstinado, que había sobrevivido escándalos y separación. Tenían conversaciones que importaban, risas compartidas, pasión que no se apagaba. Y mientras Alejandro la amaba con esa intensidad que hacía que el mundo se desvaneciera, Elena supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. El amor, resultó, valía cualquier escándalo.